Hola a todos. Vamos a hacer un pequeño resumen, un repaso de una de las sesiones interesantes que hemos tenido en este fin de semana en el Congreso de ADA. Se trata del simposium que ha repasado los resultados de los estudios OASIS 1 y el Pioneer Plus, ambos con semaglutida oral, y con unos resultados que, como veréis, es bastante interesantes. Voy a compartir la pantalla para poder enseñaros los gráficos y algunas de las conclusiones que se han podido extraer de estos resultados. Como vais a poder ver, es una versión un tanto resumida porque durante un taller que duró más de 2 horas pues nos va a costar un poquito. Para ponernos un poco en situación, lo que nos recuerdan los ponentes es que la necesidad que tenemos de fármacos para el control de diabetes va acompañada de una necesidad de fármacos que además ofrezcan otro tipo de resultados interesantes, como es la protección de órganos o sistemas. Es verdad que desde la irrupción de los ISGLT2 y los halos de GLP-1 ya no pedimos solo un control glucémico, sino que vamos mucho más allá y somos mucho más exigentes. Dentro de los criterios de ADA y dentro de las guías clínicas, nos habla mucho y ha ganado muchísimo peso el tema de la bajada de peso. Y es más, en las últimas guías del diabetes que publicadas en Diabetes Care en este 2023, incluso nos habla de qué porcentaje de peso deben de perder nuestros pacientes para un mejor manejo. Es verdad que tenemos fármacos como semaglutida, que tanto subcutánea como oral ya nos demostraron este efecto dual y beneficioso, que por un lado implica un buen control metabólico y por otro lado el beneficio de la bajada de peso y todos esos otros beneficios que acompañan a la bajada de peso que se ha ido logrando a lo largo del seguimiento de estos pacientes. Pero claro, también en estos estudios se puede observar cómo la reducción de peso y parte de estos beneficios eran mayores y en dosis crecientes, por lo cual se pasó a diseñar estudios en los que dosis más altas podrían ofrecer un beneficio mayor. Es el caso de los dos estudios que se presentaron durante este simposio, que es el OASIS 1 y el Pioneer Plus. El OASIS 1 evalúa la eficacia de una toma de semaglutida oral con una intervención de los estilos de vida, que me parece que es lo adecuado por otro lado, y Pioneer Plus evalúa la eficacia de semaglutida 14 miligramos vía oral, que es la dosis que teníamos hasta ahora, con semaglutida 25 y semaglutida 50 miligramos, para ver si existe un beneficio mayor. Sin más dilación y sin perderme en datos epidemiológicos, vamos a comentar primero el estudio OASIS 1. Es un estudio de fase 3, randomizado, doble ciego, y en la que se pauta el fármaco contra placebo. Hay una primera etapa en la que se escala la dosis durante 16 semanas hasta llegar a una dosis máxima de semaglutida de 50 miligramos. El objetivo primario es ver el porcentaje de pérdida de peso en relación al inicio del estudio y luego además, bueno, pues los otros endpoints secundarios que como podéis sospechar tiene que ver además con el control metabólico y añade que es muy interesante la mejora en la calidad de vida de los pacientes y la mejora física. Por lógica, aquellos pacientes con una obesidad importante que bajen peso van a tener una mejora importante en su calidad de vida y van a poder probablemente tener un desarrollo físico mejor. Gran parte de la comorbilidad de los pacientes obesos tiene que ver con ese sobrepeso que va con la artropatía artrósica, con la dificultad para moverse, etc. Lo vemos. Se diseñó un estudio en el que podían participar aquellos pacientes que tuviesen un índice de masa corporal mayor de 30 o mayor de 27 con otras comorbilidades y se excluyeron pacientes que no cumpliesen estos tratamientos o que tuviesen otro tipo de limitaciones, como podéis ver. Lo que llevó es a un grupo de pacientes amplio en el que tenía un peso en torno a 104 o 106 kilos, un índice de masa corporal de 37 y una circunferencia, o sea, una obesidad troncular de más de 110. A mí se me antoja que la media de la hemoglobina glicosilada del 5,6% podía ser un poco más ambiciosa, tener hemoglobinas glicosiladas en otras cifras si hubiésemos visto otros resultados. La pérdida de peso, como podéis ver, es muy significativa y llega a un porcentaje de una pérdida de un 15% o incluso un poco mayor de una manera paulatina y luego se va estabilizando hasta la semana 68.
lo cual habla de la potencia del fármaco vía oral como un fármaco potente en lo que buscaba el ensayo, que es la pérdida de peso. Evidentemente, más del 5% de los pacientes, prácticamente el 90% de los pacientes perdieron más de un 5% de peso corporal, pero lo interesante es que hay incluso hasta un tercio de los pacientes que pierden un 20% de peso respecto al inicio del tratamiento, lo cual constituye unas cifras realmente interesantes. Además, mejoraron de una manera importante esos índices de calidad de vida que os comentaba, que me parecía que era una parte muy interesante del estudio, porque no siempre se miden estos tipos de índices de calidad, y además mejoraban a nivel de función física, que en muchos casos supone un problema muy grande para nuestros pacientes. Pioneer Plus es un estudio también fase 3B, pero ya no está controlado contra placebo, sino que se controla contra la dosis estándar de 14 miligramos que tenemos a día de hoy. Se escala de dosis a 25 como máximo y a 50, y se compara los resultados entre los tres brazos para observar si merece la pena esa subida de dosis y qué resultados se pueden obtener. Como podéis ver, se parte de casi 2.300 pacientes, y a la hora de randomizarlos se reparten en tres brazos prácticamente iguales. Hay una pérdida que está en torno al 20%, como podéis ver en este último renglón, de pacientes durante el periodo de seguimiento. La pérdida es la misma independientemente de la dosis, lo cual equilibra los grupos, pero es una pérdida que es interesante analizarla. Como endpoint primario son el control metabólico, y como endpoint secundario pues es el peso, que tratándose de este grupo terapéutico siempre van a ir de la mano ambos objetivos. Además, bueno, pues los cambios a nivel metabólico, a nivel de peso, a nivel de cintura, lípidos, cifras de presión arterial, etc. Los pacientes, las características básicas eran pacientes en torno a un 9% de glicosilada. Veis la diferencia que hay en este caso con el Oasis. Eran pacientes con un índice de masa corporal en torno a 33, y eran pacientes que además tenían, en algunos casos, una dislipidemia. El primer endpoint lo consigue sobradamente. Como podéis ver, hay una pérdida de un 2% sobre la hemoglobina glicosilada, lo cual ofrece un control metabólico en las dosis más altas muy interesante, y la dosis intermedia de 25 también, ya un 1,8 creo que es una cifra a tener en cuenta. Y prácticamente en torno al 65-70% de los pacientes que entran en el estudio consiguen una hemoglobina glicosilada menor del 7%, es decir, estamos prácticamente en 3/4 partes de pacientes que están controlados. Me parece muy interesante uno de los resultados que comentan, y es el tiempo que pasa hasta que se utilizan otras medicaciones para optimizar los resultados. Y en el caso de las dosis de 25 y 50, pasan muchas semanas, como podéis observar, hasta que se tiene que iniciar un segundo fármaco o otro fármaco a mayores para controlar las cifras de glucemia. Mientras que con 14 miligramos, la dosis actual, esto ocurre mucho más temprano. El peso, una vez más, gran beneficio de estos fármacos. Tenemos una pérdida de peso de hasta 8 kilos, 9 kilos en una estimación, con las dosis más altas, con lo cual también es un beneficio añadido. Y si hablamos de porcentajes, con las dosis más altas hay, en muchos de los casos, hasta una pérdida, hasta un 40% de los pacientes pueden conseguir una pérdida de peso a mayores. Hablaba de las pérdidas que había en principio en los tres brazos, y es que al final no dejan de ser fármacos que en un momento dado tenemos que revisar la posibilidad de efectos adversos. Como podéis ver en la tabla, si la miráis con un poco de detenimiento, la mayor parte de estos efectos adversos tienen que ver con efectos adversos relacionados a nivel gastrointestinal. No hay diferencias entre la dosis de 14 y la dosis de 50 miligramos, lo cual, si podemos asumir cierto grado de efectos adversos o tener que titular e ir con más calma cuando vamos tratando a estos pacientes y queremos llegar a la dosis de 14, también lo podríamos hacer asumiendo sus efectos secundarios, o que muchas veces se corrigen con el paso del tiempo, llegar a dosis mucho más elevadas buscando un beneficio mucho mayor.
El final del simposio deja ya una puerta abierta al control de la obesidad como uno de los principales motores del tratamiento de los pacientes diabéticos. No en vano, cuesta mucho más eh, controlar el peso de nuestros pacientes diabéticos y lograr mayores bajadas de peso que en pacientes que no son diabéticos. Y se hace un análisis un poco de si semaglutida oral puede ser equipotente también con semaglutida que sea subcutánea. Y en este caso, la mesa concluye de que no habría diferencias que justificasen el uso del uno del otro más allá de la voluntad del paciente. Y además, como os comentaba al principio del resumen de los estándares de ADA, comenta qué porcentaje de peso tienen que perder nuestros pacientes para poder llegar a un control óptimo. Habla de que estos fármacos sí que llegan a estas pérdidas en torno al 15%, 20% de pérdida de peso respecto al inicio, y son los porcentajes de pérdida que nos van a hacer que tengamos un beneficio adicional, tanto a nivel de control metabólico, a nivel de control lipídico, de presión arterial y sobre todo de esa bajada de peso que es la que está detrás de todo este beneficio. Bueno, muchas gracias.